Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Yacambú. Hoy voy a hablar de la materia Derecho Probatorio sobre el juramento decisorio y la prueba del testigo. ¿Qué es el juramento decisorio? Su definición. El juramento que una parte defiere a la otra para hacer depender de él la decisión del juicio se llama decisorio. Deferir significa adhesión, aceptación. Deferir el juramento significa, por lo tanto, la aceptación de parte del deferente de todo cuanto declare el deferido sobre los puntos a que contrae el juramento, admitiendo como prueba plena y única tales declaraciones mediante renuncia expresa del criterio propio por el ajeno para hacer depender de esta la decisión del litigio. El juramento decisorio puede definirse como el medio de prueba legal por el cual una de las partes, a pedido de su adversario o del juez, afirma o niega la verdad de los hechos contenidos en la fórmula, observando el rito de la religión que profesa o jura por su honor y su conciencia, teniendo la función de hacer plena prueba. Es una prueba supletoria de la cual las partes pueden servirse solo cuando sea imposible o sumamente difícil reproducir otras pruebas. El juramento veraz sobre un hecho determinado y personal de aquel a quien le infiere, del cual las partes hacen depender la decisión del asunto. Dentro del juramento decisorio se encuentra la modalidad del denominado referido, que no es más que la remisión que hace la parte compelida al juramento para que la parte promoviente sea quien tenga la carga moral de declarar lo decisivo para que finalice el juicio. ¿Cuáles son los requisitos? La parte que promueva la prueba del juramento decisorio debe proponer la fórmula de este, es decir, la pregunta que debe responder: ¿quién debe de prestar juramento? Esta pregunta debe versar sobre el hecho o conjunto de hechos fundamentales que en definitiva pondrán fin al proceso judicial sin que existan otros requisitos que deban cumplirse, salvo los generales de todo medio probatorio, tales como legalidad de la prueba, pertinencia, relevancia, conducencia o idoneidad, licitud tempestiva y regularidad en su promoción. El artículo 420 del Código de Procedimiento Civil se infiere que la referida fórmula del juramento debe ser una, es decir, no puede tratarse de un interrogatorio. Debe redactarse una sola pregunta que además debe ser breve, clara, precisa y comprensiva del hecho o los hechos religiosos o del conocimiento de esto, de forma tal que la respuesta sirva para decidir el asunto, de forma tal que para la respuesta baste un sí o un no, a lo sumo añadiéndole la frase "es cierto", es decir, si es cierto o no es cierto, o si lo juro. ¿Cuál es el objeto del juramento? El juramento decisorio tiene por objeto la demostración de hechos debatidos en el proceso judicial, que serán el presupuesto de la norma jurídica que aplica el operador de justicia para resolver la controversia sometida a su conocimiento sin más indagación probatoria. La oportunidad procesal. El artículo 420 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: el juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa, en toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales. Y el artículo 426 señala: no podrá deferirse el juramento sino dentro de lo que fije el artículo 405 para las posiciones juradas. Es decir, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar
los informes de las partes para sentencia. ¿Cuál es el procedimiento? Quien defiera el juramento deberá proponer la fórmula, pregunta, de este artículo 420 del Código de Procedimiento Civil, si la parte a quien se defiere el juramento objetara la forma. El juez podrá modificarla en el mismo decreto sobre la admisión de este. Dicho decreto, en cuanto a la admisión o no, como en cuanto a la modificación, es apelable en ambos efectos. El artículo 425 del Código de Procedimiento Civil. La parte a quien se hace el deferimiento podrá hacer la remisión de juramento tal como lo establece el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil. Decidida definitivamente la presentación del juramento, deferido o referido, el juez fijará la oportunidad para practicar la prueba y ordenará la citación personal de la parte que debe prestar el juramento de acuerdo al artículo 423. Si la parte litigante responde afirmativamente, la fórmula o rehúsa contestarla o no asiste al acto sin causa justificada. Concluye la fase de instructoría del proceso que entra en término para sentenciar sin oír informe de la parte. Inasistencia del citado. ¿Cuáles serían los efectos? Si en el día y la hora fijada para la realización del acto no comparece quien debe prestar el juramento, equivale a una negativa a prestar el juramento y los hechos quedan presumidos e inconclusos o incuestionables, por lo que no se admite contra ellos prueba en contrario. Si la inasistencia se ha producido por un impedimento legítimo, deberá probar la legitimidad de su incomparecencia tramitando la respectiva providencia del juez por vía del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Prueba del testigo. El concepto. La prueba del testigo es un método, es un medio de prueba por el cual una persona natural que no es parte en el proceso acredita oralmente en el tribunal donde se requiere la información, su percepción, lo que vio y escuchó generalmente, y conocimiento, lo que sabe, acerca de unos hechos y circunstancias pasadas relacionadas con lo que es el objeto del juicio. Está contenida en los artículos 477 y siguientes hasta el 908 del Código de Procedimiento Civil. Esta prueba es una de las más utilizadas para la reconstrucción de los hechos, bien para comprobar la existencia o el modo, tiempo y lugar del hecho. También acerca de las circunstancias que rodearon su realización o simplemente contradecir la existencia del hecho. Los testigos expertos. El testigo experto es una figura novedosa que no está regulada o amparada en nuestra ley procesal. Esta figura se puede asemejar igualmente al testigo perito o testigo técnico, que es aquella persona que posee conocimientos especiales sobre una ciencia o un arte y que al narrar los hechos se vale de aquellos conocimientos para explicarlos. Aun cuando tal prueba ha sido concebida como un medio distinto del testimonio, el testigo experto le es aplicable la regulación de las normas adjetivas sobre las pruebas testimoniales contenidas en el capítulo 7 del Código de Procedimiento Civil. El testigo calificado. El testigo calificado tiene conocimientos especiales en ciertas materias, destreza y experiencia técnica profesional de la cual carece el testigo ordinario, que solo puede expresar sus percepciones en lenguaje común y vulgar. Aquel que ha podido percibir un hecho concreto en razón de una capacidad técnica especial, en tal sentido hallamos una mixtura, ya que a pesar de que la persona actúa como experto, la misma se evacúa como testimonio. Por lo tanto, se regula como las pruebas relativas a los testigos y no como una experticia. Al testigo experto, si bien
le es dado declarar sobre hechos que percibió en el momento en que se verificaron, tal como sucede respecto al testigo ordinario, debido a que posee conocimientos especializados en una determinada área o materia. Lo dicho por él en juicio encuentra mayor peso probatorio que el de un simple testigo. En tal sentido, agrega la doctrina que mientras el testigo calificado nunca será considerado como un experto, el testigo experto podrá deponer sobre hechos deducidos a pesar de no haberlos presenciado, pudiendo promoverse dicho medio de prueba para comprobar los mismos hechos susceptibles de conocerse por medio de un dictamen pericial. En atención a los particulares características de dicha prueba, las cuales han llevado a catalogarla como un híbrido de experticia con testimonio. ¿Cuáles serían las características de la prueba de testigo? Es una prueba preconstituida, toda vez que el testigo normalmente ha tomado conocimiento de los hechos respecto de los cuales declara antes de que se inicie el proceso en el cual ellos son controvertidos. Es una prueba circunstancial porque generalmente el testigo ha presenciado el hecho incidentemente o accidentalmente. Es un medio indirecto de prueba porque el tribunal forma su convicción no por la observación propia y directa del hecho, sino a través de relatos de terceros que son los testigos. Tenemos las clases de testimonio. Considerando a la persona de quien proviene testimonio de parte y el testimonio de tercero, puede haber testimonio de parte, pero solo denominamos testigo a los terceros. 2. Según el medio utilizado para rendir el testimonio, testimonio oral, testimonio escrito o testimonio gestual. 3. Atendiendo a la fuente de la percepción del hecho por probarse, testimonio original o directo y testimonio de oída o indirecto o referencial. 4. De acuerdo a su función dentro de un proceso testimonio procesal ordinario y testimonio procesal actual. El primero es una declaración con fines probatorios, el segundo para hacer la realización de un determinado acto procesal. Tenemos modo de promoción de la prueba de testigo, procedimiento, tacha de testigo, oportunidad, procedimiento de la tacha de testigo. Por ejemplo, en el modo de promoción de la prueba de testigo, tenemos que la promoción de la prueba de testigo deberá hacerse por escrito, como parte integrante del escrito de promoción de pruebas, debiendo cumplirse con los requisitos legales en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil. La tacha de testigo es el mecanismo idóneo y legal a los fines de impugnar a un testigo que vaya a declarar en juicio o dar certeza de falso a un testimonio ya rendido. La oportunidad del procedimiento de la tacha de los testigos. El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 499 que la tacha de testigos debe proponerse dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la prueba propuesta, la tacha de los testigos, conforme a lo establecido en el artículo 501 del Código de Procedimiento Civil. Se le hace saber a las partes que podrán promover las pruebas tendientes a comprobar o contradecir la tacha interpuesta. Durante los días de despacho del lapso de evacuación de pruebas que restan luego de su interposición, la tacha se decide en la sentencia definitiva. No hay decisión especial o interlocutoria. En la definitiva, el juez resolverá expresamente acerca de ella, ya que no implica otra cosa sino la apreciación de una prueba.